secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en Bélgica y más. Somos tus manos, somos tu voz, cumpliremos tu misión, Señor, desde el lugar secreto. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Buenas noches para todos ustedes desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. A todos los amigos que nos escuchan, que nos miran a través de esta plataforma de YouTube. Recuerde que estos son tiempos tan especiales en los que nosotros como iglesia debemos estar prestos, preparados para dar lo mejor de nosotros. Hace ya casi un mes prácticamente, iniciamos el mes misionero. Este domingo 2 de noviembre estaremos concluyendo todo este periodo en el que hemos estado resaltando la obra misionera. Somos una iglesia con un enfoque, con un profundo sentimiento hacia las naciones, hacia las lenguas, razas, tribus, donde el evangelio no haya llegado. Es nuestra responsabilidad como iglesia, como persona, como individuo, proclamar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Cada cristiano, cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto, tiene la responsabilidad de proclamar ese mensaje que trae salvación, que trae vida y vida en abundancia. Y nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad. No existe otra forma, otra manera. Somos nosotros el instrumento de Dios para proclamar, para que el evangelio, las buenas noticias, lleguen a los necesitados en todo el mundo. Así que nosotros como iglesia hemos iniciado el mes de octubre y el primer domingo de noviembre lo estamos dedicando, enfocando a promover, a promocionar la obra mundial en términos misionológicos. Recuerdo que cuando iniciamos la primera conferencia misionera con el hermano misionero Carlos Gómez, recuerdo perfectamente que la primera enseñanza, la primera conferencia que recibimos fue sobre la responsabilidad de proclamar el mensaje. Y Carlos Gómez utilizaba como referencia a Jonás. Jonás, todos conocemos a este personaje. Todos le conocemos porque dice que por su desobediencia un gran pez lo tragó. Pero si vemos el contexto, si observamos todo lo anterior, nos daremos cuenta que Dios le había llamado, le había encargado, le había responsabilizado de llevar buenas noticias a los ninivitas. Pero lamentablemente, tristemente, como hoy suele suceder, Jonás se resistió a cumplir el llamado de Dios. Y en esa conferencia recuerdo que nuestro querido amigo Carlos tocó varios tópicos, varios puntos. Y uno de ellos que me llamó la atención fue sobre decir la verdad, sobre nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad va agarrada, va tomado de la verdad. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa verdad. El evangelio, las buenas noticias. Hemos dicho en innumerables ocasiones, pero no estaría de más volver a repetirlo. Nosotros no somos los responsables de salvar las almas. Esa es prerrogativa, esa es obra única y soberana de nuestro Dios. Nosotros simplemente tenemos la responsabilidad de entregar el mensaje, de proclamar la palabra de Dios a aquellas personas que nunca, jamás han escuchado el Evangelio.
sea aquí en la ciudad de Bruselas, o sea hasta los lugares más recónditos, los lugares menos conocidos por la humanidad. El mensaje de salvación debe llegar a ellos. Y todos nosotros, absolutamente todos, tenemos esa responsabilidad. Pero para poder cumplir con la misión de Dios, tenemos que ser obedientes. La obediencia juega un papel determinante en la labor que nos ha sido encomendada por parte del Señor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 28 del 19 al 20, claramente el Señor dice: id y predicad mi evangelio a toda criatura. A toda criatura. Observe que no dice a todo hijo, sino criatura. Eso significa que la gente está perdida, que las personas, esas criaturas, no son hijos. Hasta el momento en que ellos no escuchen el evangelio y no se arrepientan, seguirán siendo criaturas. Pero en el momento en que ellos reciben el mensaje, se convierten a Jesucristo, pasan a ser hijos, como lo dice claramente el escritor del Evangelio según San Juan capítulo 1:12. Mas aquellos que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Así que nuestra responsabilidad no es hacerlos hijos, no es tampoco salvarles. Nuestra responsabilidad es llevar el mensaje. Y cada uno de nosotros, cada miembro en una congregación donde se encuentre, ha sido encomendado por parte del Espíritu Santo para proclamar el mensaje. Entonces esto tiene que ver con la obediencia. Hoy lamentablemente muchos de nosotros desobedecemos la voz de Dios y comenzamos a hacer cosas que parecen buenas, que parecen correctas, pero que no es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Estaba persiguiendo a los cristianos del primer siglo. Estaba persiguiendo a los cristianos de aquella iniciada iglesia, aquel grupo de hombres que habían creído en Jesús. Así que Pablo se ensañó de ellos y comenzó a perseguirles por todas partes, al punto que pidió cartas a los sacerdotes, al concilio, para llegar inclusive a Damasco. Pero dice la Biblia que camino a esa ciudad de Damasco, Jesucristo se le aparece. Y a partir de allí el apóstol tiene un encuentro con Jesucristo. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto. Y puede ser que las intenciones fueran buenas, pero la forma no era la correcta, ni era la motivación correcta. ¿Cuántos de nosotros no estamos haciendo lo mismo? Creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero lo que realmente estamos haciendo es todo lo contrario a la voluntad divina del Señor. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. No simplemente compartir esa palabra, sino vivirla. Que la gente pueda ver en nosotros a Jesús. Que el carácter de Jesús se forme en nosotros. De manera que cuando compartimos ese evangelio, ese mensaje de salvación, la gente no solamente escuche, sino que puedan ver con sus ojos gente transformada, que respalden su mensaje. Jonás, Dios lo había enviado a Nínive para que llevase el mensaje, para que los habitantes, los ninivitas, se arrepintieran. Porque usted debe entender siempre, Dios siempre ama al ser humano. Dios siempre ama a sus criaturas y Él no quiere que nadie se pierda. Los ninivitas eran los pecadores más terribles de ese momento. Así que Jonás tenía una conmovisión, tenía una manera diferente de verlos, a tal punto que él consideraba que los ninivitas no eran merecedores del perdón de Dios. Jonás sabía muy bien que el Señor se podía arrepentir y podía salvarlo, como efectivamente sucedió y era lo que él quería. Pero Jonás se resistió.
se resistió y se fue a otro lugar donde Dios no lo había enviado. Y comenzó a navegar en un barco. Y dice que vino una gran tormenta. Y esa tormenta vino por causa de él mismo, por causa del propio profeta. Y él dijo, láncenme al mar y la tormenta se va a aquietar. Era tan terrible, tan profundo lo que había en su corazón contra los ninivitas que inclusive él estaba dispuesto a morirse, a que lo matasen. Pero la gente de ese barco no pretendía hacer semejante cosa. Pero dice que le lanzaron al mar y dice que un gran pez lo tragó. La lección que tenemos que sacar de Jonás son muchas. Y una de ellas es que muchas veces Dios nos va a llevar al máximo, nos va a llevar a ciertas situaciones que muchas veces creemos que no la vamos a superar. Cada uno de nosotros tiene un pez preparado que nos va a tragar. Pero ¿por qué Jonás fue tragado por un pez? ¿Por qué Jonás fue tratado de esa manera por Dios? Y usted puede leer todos los capítulos, que son 4 del libro de Jonás, y va a encontrar las penurias, los momentos difíciles que él pasó dentro de ese gran pez. No fue fácil estar en el vientre de ese animal, de ese anfibio. Bueno, anfibio no, de ese pez. ¿Y cuántos de nosotros, por querer hacerlo a nuestra manera, cuántos de nosotros por querer hacer la misión de Dios a nuestro estilo, Dios tiene que tratar con nosotros? La obediencia es importante, mis hermanos. Y nosotros estamos comprometidos a proclamar el evangelio, pero debemos hacerlo a la manera de Dios. Hudson Taylor, misionero al interior de la China, dijo en cierto momento, en cierta ocasión, la obra de Dios hecha a la manera de Dios no carecerá jamás de los recursos de Dios. Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, Dios obrará, hará cosas maravillosas, potentosas, a favor de esa iglesia que hace misiones, a favor de ese hermano que humildemente comparte el evangelio con las demás personas. Dios hará cosas, Dios se encargará de lo demás. Cuando yo salí al campo misionero, yo no tenía nada, no tenía dinero, era mínimo lo que había en mi bolsillo. Pero este pensamiento me motivó y yo dije, si yo voy y lo hago a la manera de Dios, nada me va a hacer falta. Y hasta el día de hoy, después de casi 30 años de estar en el campo misionero, no me ha hecho falta nada, porque lo he hecho a la manera de Dios. Jonás lo quiso hacer a su manera. Pablo lo quiso hacer a su manera. Pablo, con su celo como fariseo que era, quiso detener la obra de Dios porque él consideraba que era lo correcto. Pero se le apareció Jesús en el desierto y lo derribó. Muchos van a ser derribados de su postura, de su posición, de lo que creen que es lo correcto. Otros será un gran pez que los tragará. Situaciones, adversidades que vendrán a nuestras vidas. Pero muchas veces esas cosas suceden como producto de nuestra desobediencia. No siempre es así, pero generalmente es producto de que nosotros lo hemos querido hacer a nuestra manera. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios a nuestra manera, estamos destinados al fracaso. Por eso que esta es la obra de Dios. No es la obra de un hombre, de un concilio, de una organización, de un movimiento misionero. No, es la obra de Dios. Y Él toma hombres y mujeres, los capacita, los prepara y los envía. Y ellos tienen que estar preparados y conscientes a obedecer a Dios, a caminar en la verdad. Muchos de nosotros hacemos cosas inundados por el celo, por la pasión, por hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces la manera en que lo estamos haciendo no es correcto, como sucedió con Pablo. No es correcto. Tenemos que andar con la verdad. Tenemos que entender que esta es la obra de Dios, llevar el evangelio a toda criatura.
a toda persona, toda lengua, raza, tribu, que conozcan, que escuchen el mensaje de salvación y que luego decidan, que tomen una decisión. Ya eso no depende de ti ni depende de mí, ni siquiera depende de Dios, sino de esas personas. Pero el evangelio les tiene que llegar, tienen que oírlo. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Pero tenemos que entender que para poder lograr que el plan de Dios se cumpla en mi vida y en las vidas de las personas a quien soy enviado, tengo que ser obediente, tengo que andar con la verdad. Es muy triste que muchos cristianos, guiados por las emociones, los sentimientos, otros por culpa, por falta de perdón y una serie de comportamientos que en nada glorifican a Dios, hacen cosas, inclusive mienten, violentan leyes con tal de salirse con la suya y callar su conciencia, y se olvidan de Dios. Llega un momento en que su conciencia es cauterizada y creen que todo lo que están haciendo lo están haciendo para Dios. Y puede ser que sí, pero es la manera, no es la manera correcta. Cada acto, cada cosa que tú y yo hagamos, si lo hacemos en la voluntad, en el tiempo de Dios, y lo hacemos correctamente, Dios nos ayudará para que veamos los resultados. Pero si hacemos todo lo contrario, tarde o temprano, nuestra mala manera de gestionar y de hacer las cosas nos pasarán factura. Cuando creemos que nos salimos con la nuestra, Dios dice, yo te tengo preparado un gran pez. Yo tengo preparado un gran pez que te va a tragar. Y es allí donde nos damos cuenta del error que hemos cometido. Fue allí donde Jonás se dio cuenta quizás de su error. Y aún así, posteriormente, aún él estaba pendiente si los ninivitas se iban a salvar. Después de haberles predicado, porque él no quería que se convirtieran. Después pasaron muchas cosas por su vida. Pero al final Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Si de Jonás dependiera, los ninivitas habrían sido destruidos. Posteriormente, en un tiempo, en otro tiempo, en otra época, los ninivitas volvieron a sus andanzas, pero en este momento de la historia de Jonás, Dios les mandó que les predicaran. Queridos hermanos, queridos amigos, para ir finalizando esta cápsula, este clip misionero, vayamos, proclamemos el mensaje, que cada persona tenga la oportunidad de escucharte, de escucharme a mí, comparta un testimonio, comparta con su amigo, con su compañero de trabajo, si tiene personas en la escuela donde usted trabaja, en la casa donde usted labora, y hay personas que no conocen a Jesucristo, por favor, haga el esfuerzo y comparta el evangelio. No el evangelio muscular, sino el evangelio que es dirigido por el poder del Espíritu Santo. No a la fuerza, no manipulando, no haciendo lo que nosotros consideramos y creemos que es lo correcto. No, haciendo lo que dice la palabra. Entrega el mensaje, entrégalo, que lo demás lo hará Dios a través del Espíritu Santo. Dice, Él convencerá al mundo de pecado. Él, el Espíritu Santo. No tú, no mi persona, el Espíritu Santo. Nosotros, repito, simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. Y recuerde, queridos hermanos, en este mes de misiones les invitamos a todos el día domingo 2 de noviembre, donde estaremos finalizando este mes de misiones. Tendremos una palabra de parte de Dios, tiempo de alabanza y adoración. Posteriormente tendremos una celebración especial donde los hermanos, los niños, llegaremos con diferentes formas de vestir de nuestros países. Vamos a compartir diferentes tipos de alimentos, simbolizando, representando las naciones que necesitan a Dios. Recuerda, a partir de las 2:30 de la tarde
allí en la avenida de Celte, aquí en la ciudad de Bruselas, en la comuna de Terbeek, prácticamente a 150 metros del metro de Merode. Les esperamos, venga y comparta con nosotros. Y vamos a finalizar el mes de las misiones. Ahora, el hecho de que finalicemos el mes de misiones no significa que dejemos de hacer misiones. Todo lo contrario. Ahora más que nunca queremos apoyar misiones, apoyando económicamente con nuestras rodillas a través de nuestras oraciones. En algunas ocasiones iremos al campo a hacer misiones a corto plazo, apoyar a los misioneros, porque misiones es todo el tiempo hasta que Cristo venga por nosotros. Así que ánimo, adelante, y les esperamos a los que viven aquí en la ciudad de Bruselas. No tienes una iglesia donde ir, te invitamos para que vengas con nosotros y compartas un tiempo muy hermoso que vamos a tener. Saludos y bendiciones y buenas noches para todos ustedes. Desde el lugar secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en Bélgica y más. Somos tus manos, somos tu voz, cumpliremos tu misión, Señor, desde el lugar secreto. Envíame a mí.